Hay algo que nadie te dice cuando crías a un hijo. Nadie te prepara para ese momento en el que lo miras a los ojos, ya adulto, ya con su propia vida, y sientes que no te ve, que no te reconoce. Que todo lo que hiciste, todas esas noches sin dormir, todos esos sacrificios silenciosos, todas esas lágrimas que tragaste para que él no te viera débil, parecen no haber dejado huella y duele. Duele de una manera que no se puede describir con palabras comunes, porque no es un dolor del cuerpo, es un dolor del alma. Es como si alguien tomara tu corazón con las manos y lo apretara despacio, sin prisa, sin piedad. Y tú te quedas ahí, en silencio, preguntándote qué fue lo que hiciste mal, preguntándote si acaso diste demasiado o si no diste lo suficiente. Y esa pregunta, esa maldita pregunta, te persigue en las noches, te acompaña en las mañanas y se instala en tu pecho como una piedra que no puedes mover. Yo sé lo que se siente. Yo conozco ese dolor porque lo he visto en los ojos de madres que lloran en silencio cuando nadie las ve. Lo he visto en padres que trabajan hasta el agotamiento y que al llegar a casa encuentran indiferencia donde esperaban gratitud. Lo he escuchado en las voces que se quiebran cuando me cuentan que su hijo adulto no los llama, no los visita, no les pregunta cómo están. Y quiero que sepas algo antes de que sigas adelante con este mensaje. Quiero que sepas que no estás solo, que no eres el único que siente ese vacío, que hay millones de padres y madres en este mundo que están pasando exactamente por lo mismo y que ese dolor que sientes no te hace débil, te hace humano, te hace real, te hace alguien que amó con todo lo que tenía y eso, aunque ahora duela, es lo más valioso que puedes haber hecho. Pero déjame contarte algo que aprendí hace mucho tiempo, algo que cambió por completo la forma en que entiendo las relaciones entre padres e hijos. Y no es una fórmula mágica, no es un truco psicológico, no es una estrategia de manipulación, es algo mucho más profundo, mucho más simple y mucho más poderoso que todo eso. Es un secreto que está escondido a simple vista, pero que casi nadie ve porque estamos demasiado ocupados sufriendo como para detenernos a observar. Cuando yo era joven viajé a Japón y en Japón aprendí algo que transformó mi vida para siempre. Los japoneses tienen un concepto que se llama Ikigai, que es básicamente la razón de ser, la razón por la que te levantas cada mañana. Pero hay otro concepto menos conocido, menos popular, que a mí me impactó mucho más. Se llama On. Y On significa deuda de gratitud. En la cultura japonesa, el On más grande que puedes tener es hacia tus padres. No porque ellos te lo exijan, no porque hay una ley que te obligue, sino porque en esa cultura entienden algo que en Occidente hemos olvidado. Entienden que la vida que recibes es un regalo tan inmenso, tan incomprensible, que toda tu existencia no alcanza para devolver lo que se te dio. Y eso no genera culpa, genera honor, genera respeto, genera una forma de vivir donde tus padres no son un estorbo del pasado, sino la raíz sagrada de todo lo que eres. Pero aquí, en nuestra cultura, hemos construido algo diferente. Hemos construido una sociedad donde los hijos crecen creyendo que la independencia significa desconexión, que ser adulto significa no necesitar a nadie, que madurar es alejarse, y los padres, sin darse cuenta, muchas veces alimentaron esa idea. Les dijeron, cuando seas grande, vuela, pero nunca les enseñaron que volar no significa olvidar el nido. Les dijeron, sé fuerte, pero nunca les explicaron que la verdadera fortaleza está en saber agradecer. Les dijeron, sé independiente, pero no les mostraron que la independencia más noble es aquella que elige volver, no por necesidad, sino por amor. Y ahora estás aquí, con el corazón pesado, con la mirada cansada, preguntándote por qué tu hijo adulto no te valora, preguntándote qué hiciste mal, preguntándote si hay algo que puedas hacer para cambiar las cosas. Y la respuesta, aunque no te guste al principio, es esta. No puedes cambiar a tu hijo. No puedes obligarlo a que te valore. No puedes forzar el reconocimiento, la gratitud, el respeto. Eso tiene que nacer de adentro. Pero lo que sí puedes hacer, lo que sí está en tus manos, es cambiar tú. Cambiar la forma en que te ves a ti mismo, cambiar la forma en que interpretas el silencio, cambiar la forma en que te relacionas con tu propio dolor. Déjame explicarte algo que muy pocos entienden.
Cuando un hijo adulto no valora a sus padres, casi nunca es porque sea una mala persona. Casi nunca es porque no los quiera. La mayoría de las veces es porque está perdido. Está tan metido en su propia lucha, en sus propios problemas, en sus propias inseguridades, que no tiene la capacidad emocional de ver más allá de sí mismo. Es como alguien que se está ahogando, no puede ayudar a nadie porque toda su energía está puesta en mantenerse a flote. Y cuando tú le pides que te vea, que te reconozca, que te agradezca, es como pedirle a alguien que se está ahogando que te lance una cuerda. No es que no quiera, es que no puede. Y eso no justifica el dolor que te causa. Eso no minimiza lo que sientes. Pero entenderlo te da una perspectiva diferente. Te permite dejar de tomar las cosas de manera personal. Te permite soltar esa carga de culpa que llevas arrastrando desde hace años. Porque no fue tu culpa. No hiciste nada mal. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías, en el momento en que lo tenías, y eso es suficiente. Más que suficiente. En Colombia, donde yo crecí, hay un dicho popular que dice: hijo eres, padre serás, lo que hicieres, eso encontrarás. Y durante mucho tiempo creí que ese dicho era una especie de maldición, una amenaza velada que los padres usaban para asustar a sus hijos, pero con los años entendí que no es una maldición, es una ley natural. Es el principio de la siembra y la cosecha aplicado a las relaciones humanas. Pero hay algo que ese dicho no dice, algo que yo he aprendido con el tiempo, y es que a veces la cosecha tarda. A veces la semilla que plantaste necesita más tiempo del que esperabas para germinar. A veces la tierra necesita más lluvia, más sol, más paciencia de la que tenías planeada. Y eso no significa que la semilla esté muerta. Significa que todavía no es su tiempo. Yo conocí a una mujer en uno de mis viajes, una señora de unos 60 y tantos años que se me acercó después de una conferencia con los ojos rojos de tanto llorar. Me tomó las manos y me dijo con la voz temblorosa: Yocoy, mi hijo no me habla desde hace 3 años. Lo último que me dijo fue que yo había arruinado su vida. Y cuando vi el dolor en sus ojos, sentí que el mundo se detenía por un momento, porque ese dolor era real, era tangible. Era el tipo de dolor que no necesita explicación porque se siente en el aire. Le pregunté qué había pasado y ella me contó una historia que he escuchado cientos de veces en diferentes versiones. Una historia de sacrificio no reconocido, de amor no correspondido, de dedicación invisible. Me contó cómo había trabajado 3 turnos para que su hijo pudiera estudiar en la universidad. Cómo había vendido su carro, empeñado sus joyas, pedido prestado a sus hermanos, todo para que ese muchacho tuviera lo que ella nunca tuvo. Y cuando él se graduó, cuando consiguió su trabajo, cuando empezó a ganar su propio dinero, poco a poco fue alejándose. Primero dejó de llamar todos los días, luego dejó de visitarla los fines de semana, luego dejó de responderle los mensajes, hasta que un día, después de una discusión por algo que ella ni siquiera recuerda, él le soltó esas palabras terribles: tú arruinaste mi vida. Y yo le dije algo que ella no esperaba. Le dije: señora, su hijo no la odia. Su hijo está herido. Y los heridos hieren. Los que sangran, salpican. Su hijo tiene una herida que probablemente ni él mismo entiende, y en su dolor la culpa a usted, porque usted es lo más cerca que tiene del origen de su existencia. Y cuando no sabemos qué hacer con nuestro dolor, lo lanzamos hacia donde más confianza tenemos. Y eso, por terrible que suene, es una prueba de que usted sigue siendo importante para él. Porque a los desconocidos no les lanzamos nuestro dolor más profundo. Solo lo hacemos con quienes sabemos que pase lo que pase, están ahí. Ella lloró más, pero era un llanto diferente. Ya no era un llanto de desesperación, era un llanto de comprensión, de alivio. Porque por primera vez en 3 años alguien le había dado una explicación que no la condenaba ni la victimizaba, sino que le permitía ver la situación desde un lugar más alto, más amplio, más compasivo. Y eso es lo que quiero hacer contigo hoy. Quiero elevarte. Quiero llevarte a un lugar donde puedas ver tu situación desde arriba, como un águila que ve el bosque completo y no solo el árbol que tiene enfrente. Porque cuando estás metido en el dolor, solo ves el dolor. Cuando estás sumergido en la tristeza, solo ves la tristeza. Pero cuando te elevas, cuando tomas distancia
cuando respiras profundo y te permites ver el panorama completo, empiezas a entender cosas que antes eran invisibles. La primera cosa que necesitas entender es que tu valor como padre o como madre no depende de la opinión de tu hijo. Léelo otra vez si es necesario. Tu valor no depende de que te lo digan. Tu valor no depende de que te llamen. Tu valor no depende de que te visiten. Tu valor ya está establecido, ya está grabado en la historia. Cada noche que te desvelaste, cada comida que preparaste, cada lágrima que secaste, cada fiebre que cuidaste, cada pesadilla que calmaste, cada paso que acompañaste, todo eso está ahí. Nadie puede borrarlo. Nadie puede negarlo. Nadie puede quitártelo. Aunque tu hijo no lo vea hoy, eso no cambia la realidad de lo que hiciste. El sol no deja de brillar porque alguien cierre los ojos. La segunda cosa que necesitas entender es que la distancia de tu hijo no siempre es un rechazo. A veces es un proceso, a veces es una etapa, a veces es la forma torpe y dolorosa que tienen algunos seres humanos de encontrarse a sí mismos. Cuando un joven adulto se aleja de sus padres, muchas veces está tratando de construir su propia identidad. Está tratando de descubrir quién es fuera del marco que tú creaste para él. Y ese proceso, aunque a ti te duele, para él es necesario. Es como el bambú. El bambú pasa años creciendo bajo tierra sin que nadie lo vea, sin que nadie lo reconozca, sin que nadie sepa que está ahí. Y de pronto, un día brota. Y cuando brota, crece tan rápido que parece un milagro. Pero no es un milagro. Es el resultado de años de trabajo invisible, de raíces que se fortalecieron en la oscuridad, de una planta que no necesitaba aplausos para seguir creciendo. Tu hijo es como ese bambú. Las raíces que tú plantaste están ahí, debajo de la superficie, creciendo en silencio, fortaleciéndose, sin que nadie lo note. Y un día, quizás cuando menos lo esperes, cuando ya hayas dejado de contar los días, cuando ya hayas aprendido a vivir con esa ausencia, ese bambú va a brotar y va a ser hermoso, y va a ser fuerte, y va a buscarte. No porque tú se lo pediste, sino porque las raíces que plantaste lo guiaron de vuelta a ti. Pero para que eso suceda, tú necesitas hacer algo que va en contra de todo lo que sientes en este momento. Necesitas soltar, necesitas dejar de perseguir a tu hijo con llamadas que no contesta, con mensajes que no responde, con reclamos que solo generan más distancia. Necesitas soltar, no porque no te importe, sino porque lo amas lo suficiente como para darle el espacio que necesita para encontrar su camino. Soltar no es abandonar, soltar es confiar. Es decir, yo hice mi parte, yo planté las semillas, yo regué la tierra. Ahora voy a confiar en que esas semillas van a florecer en el momento correcto. En Japón hay un arte que se llama kintsugi. Quizás ya has escuchado hablar de él. Es el arte de reparar la cerámica rota con oro. Cuando un plato o una taza se rompe, en vez de botarlo, en vez de esconderlo, en vez de fingir que el daño no existe, los japoneses toman los pedazos rotos y los unen con oro líquido. Y el resultado es algo más hermoso que el original. Porque las grietas, lejos de ser una vergüenza, se convierten en parte de la historia del objeto. Se convierten en arte. Se convierten en testimonio de que algo se rompió, pero fue reparado con algo más valioso que lo que había antes. Tu relación con tu hijo puede ser kintsugi. Las grietas están ahí, el dolor está ahí, la distancia está ahí. Pero un día, cuando llegue el momento, esas grietas van a ser llenadas con algo más fuerte que el dolor. Van a ser llenadas con comprensión, con madurez, con arrepentimiento genuino, con un amor más profundo que el que existía antes, porque será un amor que pasó por el fuego de la prueba y sobrevivió. Pero hay algo más que necesito decirte, algo que quizás no quieras escuchar, pero que es fundamental. A veces, solo a veces, la razón por la que tu hijo no te valora tiene que ver contigo, no porque seas mala persona, no porque no lo ames, sino porque en tu forma de amar, sin darte cuenta, cometiste errores que dejaron marcas. Quizás fuiste demasiado controlador. Quizás confundiste protección con posesión. Quizás criticaste más de lo que elogiaste. Quizás comparaste más de lo que aceptaste. Quizás diste tanto materialmente que olvidaste dar emocionalmente.
Y esos errores que nacieron del amor produjeron heridas que tu hijo todavía carga. Y si ese es tu caso, no te estoy juzgando. Nadie te dio un manual cuando nació tu hijo. Nadie te enseñó cómo amar sin sofocar, cómo corregir sin destruir, cómo guiar sin controlar. Hiciste lo que viste, lo que aprendiste, lo que te enseñaron. Y ahora, con más experiencia, con más años, con más sabiduría, puedes ver lo que antes no podías ver. Y esa capacidad de ver tus propios errores no te hace peor padre, te hace mejor persona. Porque solo los valientes se miran al espejo sin filtros. Solo los verdaderamente fuertes son capaces de decir, me equivoqué y quiero hacer las cosas diferente. Si tu hijo tiene heridas que tú causaste, por más involuntarias que hayan sido, el primer paso no es buscar su perdón. El primer paso es perdonarte a ti mismo. Porque mientras tú cargues esa culpa, mientras te castigues cada día por los errores del pasado, no vas a poder ser el padre o la madre que tu hijo necesita ahora. La culpa no repara, la culpa paraliza. La culpa te mantiene atrapado en un ciclo de dolor que no beneficia a nadie. Perdonarte a ti mismo es el acto más valiente y más necesario que puedes hacer en este momento. Y después del perdón propio viene algo igual de difícil pero igual de hermoso. Viene la humildad de acercarte a tu hijo. No para exigir, no para reclamar, no para recordarle todo lo que hiciste por él, sino para decirle con sinceridad, hijo, sé que no fui perfecto, sé que te lastimé sin querer, sé que hay cosas que hice que te marcaron y lo siento, no te pido que me perdones ahora, no te pido que olvidemos todo, solo te pido que sepas que te amo, que siempre te amé y que si me das la oportunidad quiero hacer las cosas mejor. Esas palabras dichas con sinceridad, sin manipulación, sin victimismo, sin expectativas, tienen un poder que no puedes imaginar. Porque un hijo adulto que escucha a su padre o a su madre reconocer sus errores, siente algo que quizás nunca antes había sentido, seguridad emocional. Siente que por fin puede bajar la guardia, que por fin puede dejar de pelear contra un fantasma, que por fin hay un espacio donde puede ser vulnerable sin ser juzgado. Pero quiero ser honesto contigo. Esas palabras no siempre producen un resultado inmediato. A veces las dices y tu hijo no reacciona. A veces las dices y la distancia continúa. A veces las dices y parece que hablaste al viento. Pero no hablaste al viento, hablaste al corazón de tu hijo. Y el corazón tiene su propio tiempo. El corazón procesa las cosas a su manera, a su ritmo, sin seguir los calendarios que nosotros le imponemos. Una palabra sincera dicha hoy puede florecer dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, pero florece, siempre florece, porque la verdad es como el agua, siempre encuentra su camino. Yo conozco historias de reconciliación que parecían imposibles. Conozco padres que pasaron 10, 15, 20 años sin hablar con sus hijos y que un día recibieron una llamada que lo cambió todo. Conozco hijos que tardaron décadas en entender lo que sus padres hicieron por ellos, y que cuando lo entendieron, corrieron a abrazarlos con una urgencia que solo el arrepentimiento genuino puede producir. He visto reuniones familiares donde las lágrimas borraron años de silencio, donde un abrazo sanó heridas que parecían permanentes, donde las palabras perdóname y te perdono se encontraron en el aire como dos ríos que finalmente desembocan en el mismo mar. Y eso puede pasar contigo. No te digo que va a pasar mañana. No te digo que va a ser fácil. No te digo que no va a haber más dolor en el camino. Pero te digo que es posible. Y la posibilidad, por pequeña que sea, es suficiente para seguir adelante. La posibilidad es la semilla de la esperanza. Y la esperanza es el combustible que mantiene vivos a los que han decidido no rendirse. Ahora, quiero hablarte de algo que casi nadie menciona cuando se trata de este tema. Quiero hablarte de ti, no de tu hijo, no de la relación, de ti. Porque en todo este dolor, en toda esta angustia, en toda esta preocupación por tu hijo adulto, hay alguien que has estado descuidando. Y ese alguien eres tú. Has estado tan enfocado en el dolor de la relación que has olvidado que tú también eres una persona,
que tú también tienes sueños, que tú también tienes necesidades, que tú también mereces ser feliz, independientemente de cómo se comporte tu hijo. Y esto no es egoísmo, esto es supervivencia emocional, esto es sabiduría, porque un padre destruido por el dolor no puede ayudar a nadie. Un padre que ha perdido su propia identidad en la relación con su hijo se convierte en una sombra, y las sombras no inspiran, las sombras no guían, las sombras no sanan. Lo que sana es la luz. Y la luz viene de adentro, viene de reencontrarte contigo mismo, viene de recordar quién eras antes de ser padre, viene de descubrir quién puedes ser ahora, con toda la experiencia y la sabiduría que los años te han dado. Hay una práctica japonesa que pocos conocen fuera de Asia. Se llama Shinrin-yoku, que significa baño de bosque. Es simplemente caminar en la naturaleza, sin prisa, sin destino, dejando que los árboles, el viento, el sonido del agua te recuerden algo que la ciudad y el ruido te hicieron olvidar, que eres parte de algo más grande, que tu dolor, por inmenso que sea, es solo una gota en el océano de la vida. Y esa perspectiva no minimiza tu sufrimiento, lo pone en contexto. Te recuerda que así como las estaciones cambian, así como el invierno siempre da paso a la primavera, tu situación también va a cambiar. Nada permanece igual para siempre. Nada, ni el dolor más profundo, ni la distancia más larga, ni el silencio más ensordecedor. En Japón, cuando un maestro de artes marciales envejece, no lo descartan, no lo mandan a un rincón a que se quede callado. Al contrario, lo honran, lo respetan más que nunca, porque entienden que los años no le quitaron fuerza, le dieron perspectiva, le dieron la capacidad de ver lo que los jóvenes no pueden ver, le dieron la paciencia que solo viene después de haber luchado 1000 batallas. Y ese maestro, con sus arrugas y sus canas, con su cuerpo cansado pero su espíritu intacto, sigue siendo la persona más importante del dojo, porque sin sus enseñanzas, sin su ejemplo, sin su sacrificio, nada de lo que los jóvenes saben existiría. Tú eres ese maestro, tú eres ese dojo, tú eres esa fuente de la que tu hijo bebió sin darse cuenta. Y aunque ahora él no lo reconozca, aunque ahora esté en otra parte haciendo sus propias luchas, enfrentando sus propios demonios, un día va a necesitar esa sabiduría que solo tú puedes darle. Un día va a buscar esa raíz, un día va a volver al origen. Y cuando eso pase, tú necesitas estar entero, necesitas estar fuerte, necesitas estar en pie. No por él, por ti, porque tú lo mereces. Porque tu vida no termina donde termina la relación con tu hijo. Tu vida es mucho más grande que eso. Yo viajo por el mundo dando conferencias y en cada país, en cada ciudad, en cada sala, encuentro el mismo dolor. Padres que sienten que fracasaron, madres que creen que no fueron suficientes. Y cada vez que los veo, cada vez que escucho sus historias, siento la misma urgencia de decirles lo que ahora te digo a ti. Tú no fracasaste. El hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, buscando una respuesta, tratando de entender, demuestra que sigues amando, y el que sigue amando no ha fracasado. El fracaso es dejar de intentar. El fracaso es cerrar el corazón. El fracaso es rendirse. Y tú no te has rendido. Tú sigues aquí. Tú sigues de pie. Tú sigues buscando la forma de reconectar, de sanar, de reconstruir. Y eso te convierte en algo que tu hijo quizás no ve ahora, pero que un día entenderá. Te convierte en un héroe. Los héroes no siempre usan capa. Los héroes no siempre reciben aplausos. Los héroes no siempre aparecen en los titulares. A veces los héroes más grandes son aquellos que lloran en silencio, que luchan sin ser vistos, que aman sin ser correspondidos. A veces el heroísmo más grande es levantarse cada mañana con el corazón roto y aún así sonreír, aún así trabajar, aún así dar, aún así vivir. Y eso es lo que tú haces cada día. Eso es lo que has hecho toda tu vida. Y aunque nadie te aplauda, aunque nadie te lo diga, yo quiero que lo sepas. Eres extraordinario, eres valioso, eres necesario en este mundo. Déjame contarte una cosa más.
Algo que aprendí de mi propia experiencia, de mi propia vida entre dos culturas, entre Japón y Colombia, aprendí que el amor no se mide en palabras, se mide en presencia, se mide en constancia, se mide en esa decisión diaria de seguir ahí, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie lo agradezca. En Japón, los padres no les dicen a sus hijos te quiero con la misma frecuencia que en Latinoamérica. Pero sus hijos saben que son amados. Lo saben por la forma en que su padre llega a casa cada noche después de un día agotador y aún así pregunta por la tarea. Lo saben por la forma en que su madre prepara el bento cada mañana con un cuidado casi artístico, poniendo en cada grano de arroz un mensaje invisible de dedicación. El amor no necesita ser gritado para ser real. A veces los actos más silenciosos son los que hablan más fuerte. Y tú has hablado toda tu vida a través de esos actos silenciosos, a través de las madrugadas, de los sacrificios, de las renuncias que nadie vio. Tu hijo puede no escucharte ahora, pero esos actos están grabados en su memoria más profunda, en ese lugar del alma donde se guardan las cosas que realmente importan. Y un día, cuando la vida lo sacuda, cuando se encuentre solo frente a una tormenta que no esperaba, va a buscar en esa memoria y te va a encontrar ahí, firme, constante, inamovible, como siempre fuiste. Y quiero terminar con una historia que me marcó profundamente. En un pequeño pueblo de Japón había un viejo pescador que salía al mar cada mañana, sin importar el clima, sin importar las olas, sin importar si el día anterior había vuelto con las redes vacías. Todos los días, antes del amanecer, él preparaba su barca, revisaba sus redes y se lanzaba al océano con la misma determinación del primer día. Sus vecinos le preguntaban, ¿por qué sigues saliendo si a veces no pescas nada? ¿No te cansas? ¿No te desesperas? Y él, con esa calma que solo tienen los que han entendido algo profundo sobre la vida, respondía siempre lo mismo. Yo no salgo a pescar por lo que traigo de vuelta. Salgo a pescar porque el mar es mi lugar. Porque en el mar soy quien realmente soy. Y si un día los peces vienen, los recibiré con gratitud. Y si un día no vienen, igual habré tenido el privilegio de estar donde pertenezco. Tú eres como ese pescador. Tu amor es el mar. Tu entrega es la barca. Tu paciencia es la red. Y cada día que sigues amando a tu hijo, aunque él no responda, aunque él no lo vea, aunque las redes vuelvan vacías, tú estás haciendo lo que te corresponde. Estás siendo quien realmente eres. Estás honrando esa parte de ti que eligió ser padre o madre, no por lo que recibiría a cambio, sino porque en lo más profundo de tu ser sabías que amar era tu propósito. No dejes que el dolor te robe eso. No dejes que la ingratitud temporal de tu hijo te haga olvidar quién eres. No dejes que el silencio te convenza de que todo fue en vano, porque nada de lo que hiciste con amor es en vano. Nada. Cada gota de sudor, cada noche en vela, cada sacrificio silencioso, cada oración susurrada a medianoche, todo eso existe, todo eso cuenta, todo eso importa. Y un día, cuando tu hijo tenga sus propios hijos, cuando la vida le enseñe lo que las palabras no pudieron enseñarle, cuando sienta en carne propia lo que significa amar a alguien más que a ti mismo, en ese momento, en ese preciso instante, te va a entender. Va a cerrar los ojos y va a ver tu rostro, va a recordar tu voz, va a sentir tus manos y va a llorar, pero no de tristeza. Va a llorar de gratitud, va a llorar de vergüenza por no haberlo visto antes, va a llorar porque por fin entendió lo que tú siempre supiste, que el amor de un padre no tiene precio, no tiene fecha de vencimiento y no tiene condiciones. Y ese día el oro del kintsugi va a brillar más que nunca. Ese día el bambú va a crecer hacia el cielo. Ese día el pescador va a volver con las redes llenas. Y ese día tú vas a saber en lo más profundo de tu corazón que todo valió la pena. Que cada lágrima tuvo sentido. Que cada momento de espera fue una inversión, no una pérdida. Y ese día, con los ojos llenos de lágrimas, pero con el alma llena de paz, vas a entender por qué todo tenía que pasar exactamente como pasó. Mientras tanto, sigue amando, sigue esperando, sigue creyendo, no en lo que ves, sino en lo que sabes. Y lo que sabes, lo que sabe tu corazón de padre o de madre, es que el amor nunca, jamás es en vano.
Nunca. Ni en esta vida, ni en ninguna otra. El amor siempre vuelve, siempre regresa, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Y tu hijo, ese hijo que hoy parece tan lejos, ese hijo que hoy parece no valorar. Algo que quiero decirte hoy, y necesito que me escuches con el corazón abierto, porque lo que voy a compartir contigo no es simplemente un consejo más de esos que encuentras en cualquier lugar. No. Esto es algo que ha viajado a través de generaciones, algo que los abuelos susurraban a sus hijos cuando la vida se ponía difícil, cuando el dinero no alcanzaba, cuando las puertas se cerraban una tras otra y parecía que el universo entero conspiraba en tu contra. Tal vez en este momento estás pasando por algo así. Tal vez sientes que por más que trabajas, por más que te esfuerzas, por más que madrugas y te acuestas tarde, el dinero simplemente se escurre entre tus dedos como agua. Tal vez miras a tu alrededor y ves cómo otros prosperan, cómo otros reciben oportunidades que a ti nunca te llegan. Y te preguntas en silencio, con esa voz que solo tú puedes escuchar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué la abundancia me esquiva como si yo no la mereciera? Yo te entiendo más de lo que imaginas. Porque he estado ahí, en ese lugar oscuro donde la desesperanza se sienta a tu lado como un compañero que no pediste, donde cada factura que llega se siente como un golpe, donde cada fin de mes es una batalla que parece imposible de ganar. Y es precisamente desde ese lugar, desde esa comprensión profunda del dolor que causa la escasez, que quiero hablarte hoy de algo que puede cambiar tu vida. No te pido que creas ciegamente, te pido que escuches con esa parte de ti que todavía tiene fe, con esa parte que a pesar de todo sigue buscando una salida, un camino, una luz, porque la sabiduría antigua, esa que no se enseña en universidades ni aparece en los libros de texto, esa sabiduría que se transmite de boca en boca, de corazón a corazón, nos habla de elementos naturales que tienen un poder que la ciencia moderna apenas comienza a entender, y entre todos esos elementos hay uno que ha sido reverenciado durante miles de años por culturas tan diversas como la japonesa, la china, la egipcia, la griega y las tradiciones ancestrales de América Latina. Ese elemento es el vinagre, ¿sí? El vinagre. Ese líquido humilde que probablemente tienes en tu cocina en este momento, ese que usas para aderezar ensaladas o limpiar superficies, ese que tal vez ni siquiera le das importancia. Pero déjame decirte algo. Los grandes secretos de la vida siempre han estado escondidos en lo más simple, en lo más ordinario, en aquello que todos pasan por alto porque están demasiado ocupados buscando soluciones complicadas. Cuando yo era joven, mi abuela me enseñó algo que nunca he olvidado. Me dijo, hijo, las cosas más poderosas de este mundo no son las más costosas ni las más difíciles de encontrar. Las cosas más poderosas son las que la naturaleza nos regala, las que están al alcance de todos, las que no necesitan envolturas lujosas ni etiquetas de marca. Y tenía razón, tenía toda la razón, porque el vinagre, ese líquido transparente que huele fuerte y que muchos desprecian, ha sido utilizado durante milenios como un poderoso agente de limpieza, no solo física, sino energética. Y cuando hablo de limpieza energética, no estoy hablando de magia ni de superstición. Estoy hablando de algo que tiene raíces profundas en la comprensión de cómo funciona la energía en nuestros espacios, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Piensa en esto por un momento. ¿Alguna vez has entrado a un lugar y has sentido que algo no estaba bien? No podías explicarlo con palabras, no había nada visible que estuviera fuera de lugar, pero tu cuerpo lo sentía. Esa sensación pesada en el pecho, esa incomodidad inexplicable, esas ganas de salir de ahí lo más rápido posible. Eso, amigo mío, amiga mía, es energía. Es la energía del lugar hablándote, comunicándose contigo a través de un lenguaje que va más allá de las palabras. Y así como hay lugares que te hacen sentir incómodo, hay lugares que cuando entras sientes paz, sientes armonía, sientes que todo está bien. La diferencia entre uno y otro muchas veces no tiene que ver con la decoración ni con los muebles, tiene que ver con la energía que habita en ese espacio. Y aquí es donde el vinagre entra en escena con un poder que te va a sorprender, porque el vinagre tiene una capacidad natural para absorber, neutralizar y transformar la energía negativa. Y no es algo que me esté inventando. Las culturas más sabias del planeta lo han sabido siempre. En Japón,
donde yo crecí aprendiendo el valor de la disciplina y el respeto por las tradiciones, el vinagre de arroz ha sido utilizado durante siglos, no solo como alimento, sino como elemento purificador. Los monjes budistas lo utilizaban para limpiar los templos, no solo por sus propiedades antibacterianas, sino porque entendían que limpiaba algo más profundo, algo que los ojos no pueden ver, pero que el alma puede sentir. Ahora, escúchame bien, porque lo que voy a decirte a continuación es lo que realmente importa. Existen 3 lugares específicos, 3 puntos estratégicos donde colocar vinagre puede transformar completamente la energía de tu hogar, atraer la abundancia que has estado buscando y alejar todo aquello que te ha estado bloqueando. Y estos no son lugares al azar. Son puntos que han sido identificados por la sabiduría ancestral como centros energéticos del hogar, lugares donde la energía se concentra, se estanca o fluye, dependiendo de cómo los tratemos. El primer lugar, y quizás el más importante de todos, es la entrada de tu hogar, la puerta principal, ese umbral que cruzas todos los días sin pensar, ese lugar que para ti es solo un paso más entre el exterior y el interior, pero que en realidad es muchísimo más que eso. La entrada de tu hogar es como la boca de tu casa, es por donde entra todo, la energía, las oportunidades, la abundancia, pero también los problemas, las envidias, las malas intenciones de otros. Piensa en cuántas personas cruzan esa puerta. Piensa en cuántas energías diferentes entran por ahí cada día. El cartero que viene cargado de preocupaciones, el vecino que pasa con sus frustraciones, el cobrador que trae la energía de la deuda y la presión. Todo eso entra por tu puerta. Todo eso se queda impregnado en ese espacio, acumulándose día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que la entrada de tu hogar se convierte en un filtro sucio que ya no puede dejar pasar nada bueno. ¿Y sabes qué pasa cuando la entrada de tu hogar está energéticamente bloqueada? Pasa exactamente lo que estás viviendo ahora. Las oportunidades no llegan, el dinero no entra. Las cosas buenas pasan de largo como si tu casa fuera invisible. Y no es que el universo te haya olvidado, no es que Dios te haya dado la espalda, es que la puerta por donde debería entrar la bendición está obstruida, tapada con capas y capas de energía pesada que tú mismo, sin saberlo, has permitido que se acumule. Entonces, lo que vas a hacer es muy sencillo, pero profundamente poderoso. Vas a tomar un vaso de vidrio transparente, sin colores, sin diseños, un vaso simple y limpio. Lo vas a llenar hasta la mitad con vinagre blanco, el más puro que encuentres. Y vas a colocar ese vaso detrás de tu puerta principal, en un lugar donde no lo tiren, donde no moleste, pero donde esté presente, haciendo su trabajo silencioso. Porque el vinagre trabaja en silencio, como las cosas grandes de la vida. No hace ruido, no llama la atención, no necesita aplausos ni reconocimiento. Simplemente trabaja, absorbe, limpia, transforma. Déjalo ahí durante 7 días, 7 días completos. Y cuando pasen esos 7 días, observa el vinagre, mírale con atención. Vas a notar algo extraordinario. El vinagre que era transparente y limpio, ahora estará turbio, oscuro, a veces incluso con burbujas o con una capa extraña en la superficie. Eso, amigo mío, amiga mía, es toda la energía negativa que estaba bloqueando tu entrada, toda esa pesadez que impedía que las cosas buenas llegaran a tu vida. El vinagre la absorbió, la capturó, la sacó de tu espacio, y cuando tires ese vinagre por el desagüe con agua corriente, estás literalmente dejando ir todo lo que te estaba deteniendo. Pero no te detengas ahí. No pienses que con una sola vez es suficiente. La limpieza energética es como la limpieza física. Necesita constancia, necesita disciplina, necesita compromiso. Cada 7 días renueva ese vaso. Cada 7 días dale a tu hogar la oportunidad de respirar, de soltar, de liberarse, y vas a notar, te lo prometo, que las cosas comienzan a cambiar. No de la noche a la mañana, porque las cosas verdaderas nunca funcionan así. Pero poco a poco, como la semilla que germina bajo la tierra donde nadie la ve, los cambios van a comenzar a manifestarse. Ahora vamos al segundo lugar secreto, y este es uno que muy poca gente conoce.
porque es un lugar que todos tenemos, pero al que casi nadie le presta atención energética. Estoy hablando de la cocina. Sí, la cocina. Es el lugar donde preparas los alimentos que nutren tu cuerpo y el de tu familia. Es el lugar que para muchos es solo un espacio funcional, un lugar donde se cocinan frijoles y se hierve el agua. Pero la cocina, en la sabiduría ancestral, es mucho más que eso. La cocina es el corazón del hogar, es el centro de la abundancia. Es el lugar donde la riqueza se manifiesta de la manera más básica y fundamental, a través del alimento. ¿Has escuchado alguna vez la expresión tener la olla llena? En muchas culturas, la cocina llena, la olla que siempre tiene algo, es símbolo de prosperidad, de abundancia, de que la familia está bien. Y al revés, una cocina vacía, descuidada, sucia, es reflejo de escasez, de carencia, de que algo no está fluyendo como debería. Y no estoy hablando solo de tener dinero para comprar comida. Estoy hablando de algo más profundo. Estoy hablando de la energía que gobierna la relación entre tu hogar y la abundancia. En la tradición del Feng Shui, que es la milenaria arte china de armonizar los espacios, la cocina está directamente relacionada con la prosperidad económica. Los maestros de Feng Shui dicen que el estado de tu cocina refleja el estado de tus finanzas. Una cocina limpia, ordenada, cuidada con amor, atrae riqueza. Una cocina sucia, desordenada, descuidada, la repele. Y esto tiene una lógica que va más allá de lo místico. Porque cuando tú cuidas tu cocina, estás enviando un mensaje al universo, a la vida, a Dios, como quieras llamarlo, de que eres una persona que valora lo que tiene, que cuida sus recursos, que respeta las bendiciones que recibe. Y el universo responde a eso. Siempre responde. Entonces, el segundo punto secreto donde vas a colocar vinagre es en tu cocina, específicamente cerca de la estufa o del lugar donde cocinas. Vas a tomar otro vaso de vidrio transparente, limpio, y lo vas a llenar hasta la mitad con vinagre. Pero esta vez vas a añadir algo especial, 3 granos de arroz, solo 3, no más. ¿Por qué arroz? Porque el arroz es el símbolo universal de la abundancia. En las bodas se lanza arroz para desear prosperidad a los novios. En Asia, el arroz es sinónimo de vida, de riqueza, de bendición. Es el alimento que ha sostenido a civilizaciones enteras durante milenios. Y cuando combinas el poder purificador del vinagre con el poder atractor del arroz, creas algo extraordinario. Una especie de imán energético que limpia la negatividad de tu cocina y al mismo tiempo atrae la energía de la abundancia. Coloca ese vaso en un rincón de tu cocina donde estés seguro, donde pueda trabajar sin interrupciones. Y de nuevo, déjalo 7 días. 7 días durante los cuales ese pequeño recipiente estará haciendo su trabajo silencioso, limpiando lo que no puedes ver, pero que tu billetera sí puede sentir. Y cuando renueves ese vaso, cuando tires el vinagre viejo y pongas uno nuevo con sus 3 granos de arroz, hazlo con intención, hazlo con gratitud, hazlo pensando en la abundancia que deseas, no desde la desesperación, sino desde la fe. Porque hay una diferencia enorme entre pedir desde el miedo y pedir desde la confianza. El miedo repele, la confianza atrae. Yo he viajado por muchos países, he conocido muchas culturas y en todas, absolutamente en todas, he encontrado este mismo principio. La intención con la que haces las cosas determina los resultados que obtienes. Puedes hacer el ritual más elaborado del mundo, pero si lo haces con duda, con miedo, con escepticismo, no va a funcionar. En cambio, puedes hacer algo tan simple como colocar un vaso de vinagre en tu cocina, pero si lo haces con fe genuina, con convicción profunda, con la certeza de que estás abriendo un canal para que la abundancia entre en tu vida, los resultados te van a dejar sin palabras. Y eso me lleva a algo fundamental que necesito decirte antes de hablarte del tercer lugar secreto. Muchas personas me preguntan, Kenji, ¿esto realmente funciona? ¿Un simple vaso de vinagre puede cambiar mi situación financiera? Y yo siempre respondo lo mismo. El vinagre por sí solo no va a depositar dinero en tu cuenta bancaria. No va a hacer que te lluevan billetes del cielo. Eso sería pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico es el enemigo de la verdadera transformación. Lo que el vinagre hace es algo mucho más profundo y mucho más poderoso.
limpia el espacio donde vives, remueve la energía que te está bloqueando, crea las condiciones para que las oportunidades puedan llegar a ti, pero después, amigo, amiga, tienes que actuar, tienes que trabajar, tienes que salir a buscar lo que quieres con la misma disciplina y la misma constancia con la que renuevas ese vaso cada 7 días. El vinagre abre la puerta, pero eres tú quien tiene que caminar a través de ella. Y esto es algo que aprendí en Japón, en una cultura donde la disciplina no es opcional, es forma de vida. Los japoneses tienen un concepto que se llama kaizen, que significa mejora continua, pequeños pasos todos los días, pequeñas acciones consistentes que a lo largo del tiempo producen resultados extraordinarios. Y colocar vinagre en estos puntos estratégicos de tu hogar es exactamente eso, un pequeño paso, una pequeña acción que forma parte de un proceso más grande de transformación de tu vida y tu relación con la abundancia. Ahora sí, hablemos del tercer lugar secreto. Y este es, para mí, el más poderoso de todos, porque toca un aspecto de tu vida que es absolutamente fundamental para tu prosperidad y que la mayoría de las personas descuida por completo. El tercer lugar es tu baño. Sí, tu baño. El lugar donde te limpias, donde te renuevas, donde literalmente dejas ir lo que tu cuerpo ya no necesita. El baño, en términos energéticos, es el lugar por donde la energía sale de tu hogar. Es el desagüe, el punto de fuga, el conducto por donde se va no solo el agua, sino también la energía. Y aquí está el problema que la mayoría de las personas no entiende. Si tu baño no está energéticamente equilibrado, se convierte en un agujero negro que succiona toda la buena energía de tu hogar, incluyendo la energía del dinero. ¿Alguna vez has sentido que el dinero se te va tan rápido como llega? ¿Que apenas recibes tu sueldo ya no tienes nada? ¿Que parece que hay un hueco por donde se escapan tus recursos sin que puedas hacer nada para evitarlo? Pues déjame decirte que ese hueco muchas veces es literal, es tu baño, es esa puerta que dejas abierta, es ese desagüe sin tapar, es esa energía que fluye hacia afuera sin ningún filtro, arrastrando consigo todo lo bueno que entra por tu puerta principal. En el Feng Shui se dice que el baño es el punto más vulnerable de cualquier hogar en términos de prosperidad. Por eso, en muchas casas antiguas de China y de Japón, el baño estaba ubicado fuera de la casa principal, separado, aislado, porque los sabios de esas culturas entendían que mezclar la energía del desagüe con la energía del hogar era peligroso para la prosperidad de la familia. Ahora, no te estoy diciendo que mudes tu baño afuera de tu casa. Eso sería absurdo. Lo que te estoy diciendo es que necesitas neutralizar la energía del baño para que deje de drenar tu abundancia. Y la forma de hacerlo es con vinagre. Vas a tomar un tercer vaso de vidrio, transparente, limpio, y lo vas a llenar hasta la mitad con vinagre. Pero esta vez, a diferencia de los otros dos, vas a añadir un puñado de sal gruesa. La sal, desde tiempos inmemoriales, ha sido reconocida como uno de los más poderosos elementos de protección y purificación. En la antigüedad, la sal era tan valiosa que se usaba como moneda. La palabra salario viene precisamente de la sal, porque los soldados romanos recibían su pago en sal. Y cuando unes el poder del vinagre con el poder de la sal, creas una barrera energética que impide que la buena energía se escape por el desagüe de tu baño. Coloca ese vaso cerca del inodoro o cerca del desagüe principal de tu baño. Ese es el punto crítico, el punto donde la energía se fuga. Y el vinagre con sal va a trabajar ahí como un guardián silencioso, atrapando la energía negativa que intente entrar y reteniendo la energía positiva que intente escapar. Es como poner un centinela invisible en la puerta trasera de tu casa, un guardián que no duerme, que no se distrae, que está ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, protegiendo tu prosperidad. Y al igual que con los otros 2 vasos, renuévalo cada 7 días. Tira el vinagre viejo con sal por el inodoro, deja correr el agua y prepara uno nuevo. Cada vez que hagas esto, hazlo con conciencia, con intención, con gratitud. Agradece por lo que tienes, por más poco que sea. Agradece por el techo sobre tu cabeza, por el agua que corre en tu baño, por la comida en tu cocina, porque la gratitud es el lenguaje que el universo entiende mejor. La gratitud es la frecuencia en la que vibra la abundancia. Y cuando tú agradeces, estás sintonizando tu energía
con la frecuencia de la prosperidad. Déjame contarte una historia que ilustra perfectamente todo lo que te estoy diciendo. Hace años, cuando vivía en Colombia, conocí a una señora llamada Doña Carmen. Doña Carmen era una mujer humilde, trabajadora, que vendía empanadas en la esquina de su barrio para mantener a sus 3 hijos. La vida no había sido fácil para ella. Su esposo la había abandonado, tenía deudas que parecían imposibles de pagar y cada día era una lucha por sobrevivir. Pero doña Carmen tenía algo que muchos con más recursos no tienen: fe. Una fe inquebrantable, una fe que no dependía de las circunstancias, una fe que brillaba incluso en la oscuridad más profunda. Un día su vecina, una señora mayor que había vivido muchos años en el campo, le compartió este secreto del vinagre. Le dijo: Carmen, haz esto con fe y vas a ver cómo las cosas cambian. Doña Carmen, sin cuestionar, sin dudar, simplemente lo hizo. Colocó sus 3 vasos de vinagre, uno en la entrada, uno en la cocina con sus 3 granos de arroz y uno en el baño con sal, y lo renovaba cada 7 días, religiosamente, con la misma disciplina con la que madrugaba cada mañana a preparar sus empanadas. ¿Y sabes qué pasó? No pasó nada mágico. No le cayó un cheque del cielo, ni ganó la lotería. Lo que pasó fue algo mucho más hermoso y mucho más real. Poco a poco, su negocio empezó a crecer. Empezó a tener más clientes. Un día, un señor que pasaba todos los días a comprarle empanadas le ofreció un espacio más grande en un mercado local para que pudiera vender no solo empanadas, sino también otros platos. Ella aceptó con miedo, pero con fe. Y ese pequeño puesto en el mercado se convirtió con el tiempo en un restaurante pequeño pero próspero, un lugar donde la gente del barrio iba a comer y a sentirse como en casa. ¿Fue el vinagre el que hizo todo eso? Técnicamente no. Lo que hizo el vinagre fue limpiar el espacio, crear las condiciones, abrir los canales, pero fue doña Carmen, con su trabajo, su disciplina, su fe y su corazón, la que caminó a través de las puertas que se abrieron. El vinagre fue la herramienta, ella fue la artista. Y esa es la clave que quiero que entiendas. Estas prácticas no son sustitutos del trabajo, no son atajos mágicos, no son fórmulas secretas para hacerte rico sin esfuerzo, son complementos, son ayudas, son formas de alinear la energía de tu espacio con la energía de lo que deseas. Pero el trabajo, la disciplina, la constancia, la fe, eso tiene que venir de ti, siempre de ti. Ahora quiero hablarte de algo que es igualmente importante y que tiene que ver con la segunda parte de lo que te prometí. Cómo el vinagre aleja todo lo malo. Porque no solo se trata de atraer riqueza, se trata también de protegerse de esas energías que intentan destruir lo que estás construyendo. Y créeme, amigo mío, amiga mía, cuando empiezas a prosperar, cuando las cosas comienzan a irte bien, aparecen fuerzas que intentan detenerte. Algunas de esas fuerzas vienen de afuera: la envidia de otros, los malos deseos, la energía pesada que algunas personas cargan y dejan a su paso como un rastro invisible pero tóxico. Y otras fuerzas vienen de adentro: tus propios miedos, tus dudas, tu tendencia a sabotearte cuando las cosas empiezan a mejorar. El vinagre actúa contra ambas. Contra las energías externas porque las absorbe y las neutraliza, como una esponja que atrapa la suciedad. Y contra las energías internas porque cuando tú estableces un ritual, cuando tú te comprometes con una práctica, cuando tú dedicas tiempo y atención a cuidar tu espacio, estás fortaleciendo tu mente, tu voluntad, tu disciplina. Y una mente fuerte y disciplinada es la mejor protección contra cualquier forma de negatividad, sea externa o interna. Hay algo más que quiero compartir contigo sobre el vinagre y su poder protector, y es algo que pocas personas mencionan. El vinagre no solo limpia la energía que ya está presente en tu hogar, también funciona como una barrera preventiva. Es decir, una vez que has establecido tu práctica de los 3 vasos, tu hogar comienza a vibrar en una frecuencia diferente, una frecuencia más alta, más limpia, más armónica. Y esa frecuencia actúa como un escudo natural que repele la energía negativa antes de que pueda entrar. Es como cuando vacunas a un niño
No esperas a que se enferme para protegerlo, lo proteges antes para que la enfermedad no pueda tocarlo. Y esto lo he visto una y otra vez en mis viajes, en las diferentes culturas que he tenido el privilegio de conocer. En México, las abuelas ponen vinagre con hierbas detrás de las puertas para proteger la casa. En Perú, se usa vinagre para limpiar los negocios antes de abrirlos cada mañana. En Colombia, en los pueblos del campo, las mujeres sabias limpian los pisos con agua y vinagre cuando sienten que algo pesado ha entrado al hogar. En Japón, en los templos sintoístas, el vinagre de arroz se usa en ceremonias de purificación que tienen miles de años de antigüedad. Diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes tradiciones, pero todas coinciden en lo mismo. El vinagre limpia, el vinagre protege, el vinagre transforma. ¿Y no te parece extraordinario que algo tan simple, tan humilde, tan accesible, tenga tanto poder en un mundo obsesionado con lo caro, con lo exclusivo, con lo difícil de conseguir? Resulta que uno de los elementos más poderosos para transformar tu vida cuesta apenas unas monedas y lo puedes encontrar en cualquier tienda de la esquina. Eso para mí es una de las grandes lecciones de la vida, que lo verdaderamente valioso no necesita ser costoso, que la sabiduría más profunda viene envuelta en la sencillez, que las soluciones más poderosas son muchas veces las más simples. Pero hay un error que muchas personas cometen cuando empiezan esta práctica, y es un error que puede anular completamente los beneficios del vinagre. Ese error es hacerlo sin fe, hacerlo como quien toma una pastilla esperando que haga efecto por sí sola, hacerlo mecánicamente, sin corazón, sin intención, sin conexión con lo que estás haciendo. Mira, te voy a decir algo que he aprendido a lo largo de mi vida. Todo en este universo responde a la intención. Todo. Puedes rezar las oraciones más poderosas del mundo, pero si las rezas sin sentirlas, son solo palabras vacías que se las lleva el viento. Puedes seguir los rituales más ancestrales y sagrados, pero si los haces sin conciencia, son solo movimientos sin significado. Y lo mismo aplica con el vinagre. Si lo colocas en los 3 puntos de tu hogar, pero lo haces con duda, con escepticismo, con la actitud de vamos a ver si esta tontería funciona, te aseguro que no va a funcionar. No porque el vinagre no tenga poder, sino porque tú le estás quitando el poder con tu propia energía de duda. En cambio, cuando lo haces con fe, cuando cada vez que preparas tu vaso de vinagre lo haces como un acto sagrado, como un momento de conexión con algo más grande que tú, como una declaración de que estás abierto a recibir la abundancia que mereces, ahí es cuando la magia real comienza. Y no es magia en el sentido fantasioso de la palabra. Es magia en el sentido de que comienzas a ver conexiones que antes no veías, puertas que antes no notabas, oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente bloqueada por la negatividad no podía percibir. Quiero que hagas algo conmigo. Quiero que cierres los ojos por un momento. Bueno, si estás manejando, no lo cierres, pero imagina esto conmigo. Imagina tu hogar en este momento. Imagina la entrada, la cocina, el baño. Ahora imagina esos 3 vasos de vinagre en cada uno de esos lugares, trabajando silenciosamente, limpiando, purificando, protegiendo. Imagina cómo la energía pesada comienza a disolverse, como la niebla que se disipa cuando sale el sol. Imagina cómo tu hogar comienza a respirar de nuevo, cómo se llena de una luz diferente, de una sensación diferente, de una vibración diferente. Imagina cómo las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, cómo el dinero comienza a fluir, no con desesperación, sino con naturalidad, como el agua de un río que ha encontrado su cauce después de haber estado estancada. Esa imagen que acabas de ver en tu mente, esa sensación que acabas de experimentar, eso es lo que está disponible para ti. No mañana, no en un año, ahora, hoy, en el momento en que decidas dar este paso, en el momento en que decidas tomar esos 3 vasos de vidrio, llenarlos con vinagre y colocarlos donde te he dicho, estás dando el primer paso hacia una vida diferente. No porque el vinagre sea mágico, sino porque al hacerlo, estás declarando con tus acciones que estás listo para un cambio, que ya no aceptas la escasez como tu destino, que mereces la abundancia tanto como cualquier otra persona en este planeta. Y hay algo más que quiero decirte, algo que considero fundamental. Esta práctica funciona mejor cuando se combina con otras acciones conscientes. No basta con poner el vinagre si después dejas tu hogar sucio, desordenado, lleno de cosas que ya no necesitas.
El desorden físico es reflejo y causa de desorden energético. Cada objeto roto que guardas, cada ropa que ya no usas pero que sigue ocupando espacio en tu armario, cada cajón lleno de cosas inútiles, es una ancla que te mantiene atado al pasado y bloquea el flujo de la abundancia hacia tu futuro. Los japoneses tienen una filosofía que se llama Danshari, que podría traducirse como el arte de soltar. Dan significa rechazar lo innecesario, Sha significa deshacerse de lo que sobra y Ri significa separarse del apego a las cosas materiales. Y cuando practicas el Danshari junto con la limpieza energética del vinagre, los resultados se multiplican exponencialmente, porque estás limpiando en dos niveles al mismo tiempo, el nivel visible y el nivel invisible, el nivel físico y el nivel energético. Y cuando ambos niveles están limpios, libres, despejados, la abundancia no tiene ningún obstáculo para entrar en tu vida. Piensa en tu hogar como un jardín. Si quieres que las flores crezcan, primero tienes que arrancar las malas hierbas, tienes que preparar la tierra, tienes que regar con constancia, tienes que darle tiempo al sol para que haga su trabajo. No puedes simplemente tirar semillas sobre un terreno lleno de piedras y esperar una cosecha abundante. Del mismo modo, no puedes esperar que la abundancia florezca en un hogar energéticamente contaminado, físicamente desordenado y emocionalmente cargado. El vinagre es como el agua que riega el jardín, pero tú eres el jardinero. Tú eres quien arranca las malas hierbas, quien prepara la tierra, quien cuida cada planta con paciencia y dedicación. Y hablando de paciencia, este es quizás el mensaje más importante que tengo para ti hoy, la paciencia. En un mundo de resultados instantáneos, de gratificación inmediata, de lo quiero todo y lo quiero ahora, la paciencia se ha convertido en una virtud casi extinta. Pero déjame decirte algo, todo lo verdaderamente valioso en la vida requiere paciencia. Un árbol de mango no da frutos al día siguiente de ser plantado. Necesita años de crecimiento, de raíces profundas, de resistir tormentas y sequías, antes de poder ofrecer sus frutos dulces y generosos. Y tu proceso de transformación financiera y energética es igual. No va a suceder de la noche a la mañana, pero si eres constante, si eres disciplinado, si cada 7 días renuevas tus vasos de vinagre con la misma fe del primer día, vas a ver resultados. Te lo garantizo. No porque yo sea un profeta ni un vidente, sino porque he visto funcionar estos principios una y otra vez en diferentes personas, en diferentes países, en diferentes circunstancias. He visto al empresario que estaba al borde de la quiebra recuperarse lentamente después de implementar estos cambios en su oficina. He visto a la madre soltera que no podía llegar a fin de mes, encontrar nuevas fuentes de ingreso que antes le parecían invisibles. He visto al joven desempleado que llevaba meses buscando trabajo sin éxito, recibir una llamada inesperada días después de comenzar esta práctica. No son coincidencias, son consecuencias. Consecuencias de haber removido los obstáculos energéticos que impedían que la vida hiciera lo que siempre quiso hacer, fluir hacia ti con todo lo bueno que tiene para ofrecerte. Ahora, antes de terminar, quiero resumir lo que hemos hablado para que lo tengas claro, para que no se te escape ningún detalle. Primer lugar secreto, la entrada de tu hogar. Un vaso de vidrio transparente con vinagre blanco hasta la mitad, colocado detrás de la puerta principal. Este vaso limpia la energía de entrada y abre el camino para que la abundancia pueda cruzar tu umbral. Segundo lugar secreto, la cocina. Un vaso de vidrio transparente con vinagre blanco hasta la mitad y 3 granos de arroz, colocados cerca de la estufa o del fogón. Este vaso limpia el corazón del hogar y atrae la energía de la prosperidad a través del símbolo ancestral del arroz. Tercer lugar secreto, el baño. Un vaso de vidrio transparente con vinagre blanco hasta la mitad y un puñado de sal gruesa colocado cerca del inodoro o del desagüe principal. Este vaso sella la fuga de energía y crea una barrera protectora que impide que la abundancia se escape de tu hogar. Los 3 vasos se renuevan cada 7 días. El vinagre viejo se desecha por el desagüe con agua corriente. Los vasos se lavan bien
antes de volverlos a llenar. Y cada vez que lo hagas, hazlo con intención, con gratitud, con fe. No como un acto mecánico, sino como un acto consciente de transformación. Y déjame dejarte con una última reflexión. El vinagre, si lo piensas bien, es en sí mismo un símbolo de transformación. ¿Sabes cómo se hace el vinagre? Se hace a partir del vino. El vino, que ya era una transformación de la uva, se transforma una vez más para convertirse en vinagre. Es una sustancia que ha pasado